¡Inmundo! Dejad que se aproxime. ¡Inmundo! Señor, si quieres, sé que puedes curarme. Sí, yo quiero. Tú estás curado. ¡Milagro! ¡Está curado! Hola, ¿cómo están ustedes? Todos los días estamos conociendo amigos de esperanza que tuvieron un encuentro con Jesús. Sin embargo, hoy hablaremos acerca de uno en particular, porque este es un hombre que tenía lepra. ¿Sabían ustedes, amigos, que la Organización Mundial de la Salud mencionó a Brasil, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Nepal como los países que tienen el 90% de los casos de lepra del mundo? La lepra es tal vez la enfermedad más antigua de la que se tiene conocimiento que afecta a la humanidad. Hay referencias que por lo menos se conocía hace 4.000 años. ¿Sabían ustedes que en el Brasil existen muchos leprosos que son ayudados económicamente? ¿Sabían ustedes que en el año 1986 tienen derecho a una pensión vitalicia mensual aproximadamente entre los $350? Se estima que en el Brasil existen hoy aproximadamente 200.000 leprosos, o sea, un promedio de un leproso por cada 10.000 habitantes, y cada hora surgen 75 nuevos casos de lepra en el mundo. Uno de los primeros efectos de la lepra es la pérdida de la sensación térmica, o sea, la incapacidad de diferenciar entre lo frío y lo caliente. En el lugar afectado esto es terrible. Si no es tratada, la evolución de la enfermedad puede llegar al punto de que la persona contaminada quede insensible al dolor en los lugares afectados. Tratamientos hoy la lepra se trata con antibióticos. El tiempo de tratamiento oscila entre 6 y 24 meses, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad. Hoy la lepra tiene cura y el portador de la enfermedad tiene derecho hasta de recibir un ingreso mensual, pero en el tiempo de Cristo la situación era mucho más compleja. En la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, se presenta la historia de un leproso. ¿Puede imaginar el mundo sin antibióticos, sin vacunas, sin un plan médico? En pleno siglo XXI todavía existe el problema de la contaminación hospitalaria. En el tiempo de Cristo, si alguien sentía un simple eczema y era motivo de preocupación, si era hombre era motivo suficiente para impedirle entrar al templo. Debería esperar del lado de afuera hasta que el sacerdote lo examine. El líder religioso ya sabía de qué se trataba, sospechaba de lepra. En un tiempo sin exámenes de laboratorio, lo seguro era aguardar por 7 días y la persona volvía a su casa. Su esposa, sus hijos ya estaban tensos. Era necesario actuar con mucha prudencia. Mejor no correr riesgos. Podía ser rico o pobre, ya comenzaba a ser discriminado. Platos separados, ropa, cama, y al final de una semana volvía para el sacerdote, lo examinaba nuevamente. Ninguna enfermedad tenía esa atención, y ante la duda, si todavía no se tenía la seguridad, era prudente esperar otros 7 días más. La Biblia tiene 2 capítulos con la lepra como tema central. En Levíticos 13 hay 59 versículos solo para orientar cómo proceder al constatar si una era lepra o no. Y Levítico 14 tiene 57 versículos explicando cómo tratar al paciente con lepra. De todas las enfermedades conocidas en el Oriente, la lepra era la más temida. Su carácter incurable y contagioso y el terrible efecto sobre las víctimas producía temor entre los judíos. Era considerada un juicio sobre el pecado y por eso la llamaban el azote y el dedo de Dios. Y hasta había base bíblica para eso.
¿Recuerdan? María, hermana de Moisés, criticó el liderazgo de Moisés y quedó inmediatamente leprosa. Esto está registrado en Números 12:10. Está el caso de Giezi, por haber mentido y cobrado por un milagro recibido. La lepra que Dios había quitado a Naamán fue traspasada a él, está en 2 Reyes 5:27. Por lo tanto, la lepra era reconocida como símbolo de pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso y todo lo que tocaba quedaba inmundo. Hasta el aire era contaminado por su aliento, era aislado de la congregación de Israel y condenado a convivir únicamente con otros leprosos fuera de las ciudades, dentro de cavernas. La ley era inflexible en sus exigencias. Los propios reyes y príncipes no estaban exentos. Un rey atacado de esa terrible molestia tenía que renunciar al cetro y huir de la sociedad. Separado de amigos y parientes, el leproso debía sufrir las consecuencias de su enfermedad. Se le obligaba a publicar la propia desgracia, a rasgar sus vestidos, a hacer sonar la alarma, advirtiendo a todos que salgan de su presencia contaminadora. El grito era: ¡impuro, impuro!, soltando en tonos de lamento por el pobre exiliado. Era una señal oída con temor y temblor. En la región del ministerio de Cristo había muchos de esos sufrientes, y los milagros de Jesús hacían brotar la esperanza cada vez más fuerte en el corazón de este leproso de la palabra de Dios. Pero desde los días del profeta Eliseo nunca se oyó hablar de la cura de una persona atacada de esa enfermedad. Sin embargo, el leproso no se conformó con soñar con la esperanza. Vino la fe y comenzó a buscar a Jesús. No demoró mucho en encontrarlo y entonces surgió otro problema. ¿Cómo acercarse a Jesús? Excluido, discriminado, expulsado, marginado. ¿Será que Jesús iba a parar para atender a una persona que, según se creía, estaba sufriendo el juicio de Dios? ¿Saben, mis amigos? Aquel hombre comenzó a seguir a Jesús de lejos. Vio cómo Jesús trataba a los pobres, las viudas, los publicanos, las personas de moral dudosa, las prostitutas. Todos se acercaban a Él y eran aceptados. Nadie que acudía a Jesús por ayuda era rechazado. Después que el Señor Jesús hubo predicado el memorable Sermón del Monte, cuando la multitud descendía de la montaña, el leproso decidió buscar al Salvador. Aún no le era permitido andar en las ciudades. Tal vez podría cruzarse en su camino buscando un atajo por las montañas o encontrarlo mientras enseñaba fuera de la ciudad. Las dificultades eran grandes, pero esa era su única esperanza. El primer obstáculo era la multitud. Grandes multitudes lo seguían por donde él iba. Incluso hoy Jesús atrae a las multitudes. Basta ver cómo las iglesias están llenas. La multitud, o sea, gran parte de las personas, disfrutaba estar cerca de Jesús. Jesús siempre tuvo muchos admiradores, algunos seguidores y pocos discípulos. El leproso se arriesgó a ir más allá de sus límites de la multitud. Fue hasta Cristo, le adoró, le confesó su incapacidad y se arriesgó. Tuvo el valor de ser diferente a la mayoría. Cuando apareció el leproso, la multitud huyó, los seguidores se alejaron. Imaginen ustedes, mis amigos, los discípulos quedaron ahí petrificados. Los discípulos vieron el milagro, sin embargo, el leproso experimentó el milagro. Los que se atreven a llegar hasta Jesús como el leproso, reciben lo que buscan. Experimentan algo mucho mejor que la multitud, mucho mejor que los seguidores y que los mismos discípulos. Reciben el perdón, reciben la transformación. Aún hoy podemos ver en medio de la multitud los mismos tipos de personas. Curiosos, seguidores, discípulos y los que ven en Jesús su única esperanza. ¿Quién es usted entre la multitud? ¿Es usted un seguidor, un discípulo? Alguien que necesita urgente algo que solo Jesús puede dar. Mientras Jesús enseñaba en la orilla del lago y el pueblo estaba reunido a su alrededor, el leproso fue hasta Jesús.
Desde la distancia pudo captar algunas palabras de los labios de Jesús. Lo observó cuando colocaba las manos sobre los enfermos. Aquel leproso vio al cojo, al ciego, al paralítico y a los que estaban sufriendo de varias enfermedades. Y los vio levantarse con salud, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón, se acercó más a la multitud reunida, olvidó todas las restricciones que le imponían, la seguridad del pueblo y el temor con que todos lo miraban, olvidó todo, solo pensó en la bendita esperanza de su curación. Ah, mis amigos, ese enfermo ofrecía un espectáculo repugnante. La enfermedad había dejado terribles marcas en su rostro y en su cuerpo en descomposición. El pueblo, al verlo, me imagino, retrocedió, espantado, empujándose unos a otros para escapar del contacto. Sus expresiones de repugnancia no lo alteraban, solo veía al Hijo de Dios. Querido, solo el leproso miraba y escuchaba la voz amable del Salvador. Avanzaba hacia Jesús y arrojándose a sus pies exclamó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, dice la palabra de Dios, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así dice Marcos 1:40-41. El toque purificador del Maestro fue grande. Jesús podría haberle dicho al leproso una sola palabra y se hubiera sanado, pero él tenía otra lección para enseñarnos. Extendió la mano y lo tocó. Jesús, el Dios encarnado, no era un Dios lejano, intocable, sino accesible. Tocó al leproso. Lo puro tocó lo impuro y lo impuro fue purificado. La escritora Elena de White dice: la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. Así dice el deseado de todas las gentes, la página 231. Lo mismo ocurre con la lepra del pecado, mi amigo, mi amiga. No te sientas triste. Profundamente arraigada, mortal e imposible de ser purificada por el poder humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así dice Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero Jesús vino a vivir entre la humanidad y no recibió ninguna contaminación. Su presencia tiene la virtud que sana al pecador. Quien quiera caer de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, oirá la respuesta: quiero, sé limpio. Inmediatamente se produjo una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana, los nervios sensibles y los músculos firmes. La esperanza vino a su vida, la desesperación se acabó. Toda aquella mala piel fue reemplazada por una piel suave, como la piel saludable de un niño. Nueva vida, esperanza. La Biblia dice que Cristo advirtió al hombre que no cuente a nadie lo que había pasado. Pero la Biblia dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, dice Marcos 1:45. Cuando el hombre regresó a sus amigos, el poder de su testimonio fue realmente grande. Quien es tocado por Jesús no lo puede esconder y quedar callado. Es imposible dejar de hablar de Jesús. El hombre pensó que la advertencia de Jesús fue solo por modestia y salió proclamando el poder de ese gran restaurador. Amigos queridos, todos estamos contaminados por la lepra del pecado. Y nuestra única esperanza es el toque purificador, restaurador y transformador de Jesús. ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Vida de leproso o vida plena en Cristo? Vida de leproso es una vida que no vale la pena ser vivida. Vida en Cristo es una vida verdadera y abundante. Vida de leproso es una vida sin esperanza. Vida en Cristo es una vida de esperanza y Él todo lo puede en tu corazón. Él puede cambiar y transformarte. Vida de leproso es una vida sin paz. Vida en Cristo es vida con paz. Por eso Jesús dice: mi paz os doy. En Cristo tenemos paz cada día.
El leproso encontró en Jesús un amigo y después de ser purificado se convirtió en un amigo de esperanza, anunciando las buenas nuevas del Salvador. De la misma manera, Cristo quiere purificarte a ti hoy, en este día, para que comuniques esperanza. No importa cuál sea el mal que estás enfrentando en este momento, pecado, enfermedad, discriminación, pobreza, vicio, Cristo está a las puertas de tu vida. Es la esperanza definitiva para ti en este momento. Y quiero que escuches esta música. Y después de escuchar esta música, hoy tomes una decisión. Señor, yo sé que puedo estar limpio por tu gracia bendita. Escuchemos. Amigo querido, amiga, ¿qué tal intentar ir más allá de la multitud? Entregarse a Cristo y ser tocado por Él. Jesús te ama y está dispuesto a curarte de la lepra del pecado y a transformar tu vida. Solo quien creó tiene el poder para recrear. Hoy aceptas la invitación de Jesús. ¿Quieres ser tocado? ¿Quieres ser abrazado por sus brazos amorosos? ¿Quieres que tu sentimiento de culpabilidad, tu tristeza, tu amargura termina? Entonces ve a Jesús como estás. Ponte de rodillas, clama a Él por un milagro. Él te dará su bendición. Quiero invitarte para que en esta hora agradezcas por esta decisión que estás tomando. Señor, así como estoy sucio, enfermo con lepra, me acerco a tus brazos de amor. Tócame, inspírame, sáname.
Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu presencia en esta hora una vez más. Gracias por el toque sanador en nuestra vida. Te necesitamos. Tú eres muy importante para nuestra vida, Señor. Sánanos. Tócanos con tu mano. Que tu Espíritu Santo, Señor, también nos transforme en esta hora. Acompáñanos en este día y gracias porque tú eres nuestro médico y nuestro amigo. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Te invito a nuestro próximo programa de Amigo de la Esperanza.